En las afueras de un pequeño pueblo de México, entre calles de tierra y casas de lámina, se levantaba un edificio pintado de blanco con letras azules que decían, Hogar de los Inocentes. Para muchos era un lugar de esperanza, un orfanato donde, supuestamente, niños abandonados recibirían alimento, techo y educación. Pero tras esas paredes, el aire olía a humedad y a secretos oscuros. Lucía, una niña de apenas 9 años, llegó de la mano de su tía. Su madre había muerto y su padre desaparecido. La tía, con lágrimas en los ojos, le dijo, «Aquí estarás mejor, mi niña, ellos cuidarán de ti». Lucía la miró con miedo. Sintió que algo no estaba bien. Desde la entrada, pudo ver a otros niños en fila, cabizbajos, como si la risa se hubiera extinguido de sus labios. Ninguno levantó la mirada para saludarla. El director del orfanato, don Ramiro, un hombre alto, de traje viejo y sonrisa rígida, los recibió con un gesto seco. «Aquí los niños reciben disciplina y orden», dijo con voz grave. Esa noche, Lucía fue llevada a un dormitorio con literas alineadas. Al acostarse, escuchó un susurro desde la cama de arriba. Era Mateo, un niño de 11 años con ojos cansados. «No llores tan fuerte», le dijo en voz baja. «Si el director te escucha, vendrá esta noche». Lucía no entendió del todo, pero el tono en las palabras de Mateo la hizo estremecerse. Desde un rincón, otra niña, Ana, agregó con un hilo de voz. «Aquí los niños desaparecen, y nadie pregunta por ellos». Un silencio helado recorrió el dormitorio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero lo que más asustaba a Lucía no era la tormenta, sino la certeza de que aquel lugar, que debía protegerlos, escondía un peligro mortal. Con el corazón acelerado, cerró los ojos y se prometió sobrevivir, aunque todavía no sabía contra qué tendría que luchar. Las luces del orfanato se apagaban temprano. Un foco amarillento en el pasillo era lo único que quedaba encendido, proyectando sombras largas que parecían moverse con vida propia. Lucía intentaba dormir, pero las palabras de Mateo resonaban en su cabeza. «Si el director te escucha, vendrá esta noche». A medianoche, un chirrido de bisagra la despertó. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. El silencio se volvió insoportable. Los niños fingían dormir, tensos bajo las cobijas. Entre las rendijas de sus pestañas, Lucía alcanzó a ver la silueta de don Ramiro entrando con pasos firmes. El hombre señaló con un dedo. 2 asistentes lo acompañaban, hombres corpulentos de rostro inexpresivo. Uno de ellos murmuró: «Hoy le toca al pequeño Ernesto». Un niño de apenas 7 años fue levantado de su cama. Estaba dormido, y ni siquiera alcanzó a llorar. Se lo llevaron envuelto en una manta, como si fuera un objeto más. La puerta se cerró tras ellos. Lucía contuvo un grito. Mateo, desde arriba, bajó la voz hasta un susurro apenas audible. «Nunca regresan». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. En ese instante comprendió que aquel lugar no era un refugio, sino una trampa. Los niños eran entregados a un destino del que nadie volvía. A la mañana siguiente, el director reunió a todos en el comedor. Con voz fría, anunció: «Ernesto ha sido adoptado por una buena familia. Deben alegrarse por él». Algunos niños bajaron la cabeza, otros fingieron una sonrisa. Pero Lucía notó el temblor en las manos de Ana, y el brillo apagado en los ojos de Mateo. Ellos sabían la verdad. Más tarde, mientras lavaban platos en la cocina, Ana se acercó a Lucía y le susurró: «No fue adoptado. Lo escuché. Lo llevan al sótano. Ahí pasa lo peor». El corazón de Lucía dio un vuelco. Un sótano. Un lugar oculto dentro del orfanato que nadie mencionaba, pero que todos temían. Esa noche, acostada en su litera, Lucía se juró descubrir qué ocurría allí abajo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras más niños desaparecían. No importaba el miedo. La verdad debía salir a la luz. La noche era espesa y húmeda. El viento hacía crujir las ventanas del orfanato, y cada sonido parecía amplificado por el miedo que habitaba en los pasillos. Lucía no podía conciliar el sueño, las palabras de Ana la perseguían: «Lo llevan al sótano, ahí pasa lo peor». Esperó hasta escuchar la respiración profunda de los demás niños. Con cuidado, se deslizó fuera de la cama y caminó descalza por el pasillo. El foco parpadeante iluminaba apenas el suelo de mosaico, y cada paso parecía un eco imposible de callar. Al llegar a la escalera que descendía al sótano, Lucía se detuvo. El aire olía a humedad, a metal oxidado, y a algo más, un olor agrio que le revolvió el estómago. Bajó lentamente,
con las manos temblorosas aferradas al barandal. En el último peldaño, un lamento ahogado la hizo contener la respiración. Provenía de una puerta de hierro entreabierta. Con el corazón desbocado, empujó suavemente para ver adentro. Lo que vio la paralizó. Un cuarto oscuro, iluminado apenas por una lámpara colgante. En el centro, varias camas de metal alineadas, donde se distinguían mantas arrugadas y muñecos viejos, como si intentaran disfrazar aquel lugar de sala de juegos. Pero en las paredes había marcas de uñas, arañazos profundos que contaban otra historia. Y ahí, en una esquina, estaba un pequeño cuaderno tirado. Lucía lo tomó con rapidez y lo escondió bajo su ropa. Sabía que no debía estar allí, pero algo le decía que ese objeto contenía respuestas. De pronto, pasos pesados resonaron en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y una linterna barrió la oscuridad. Era don Ramiro, acompañado de uno de sus asistentes. ¿Quién anda ahí?, rugió con voz grave. Lucía se escondió detrás de un barril, conteniendo el aire hasta que sus pulmones ardieron. El hombre recorrió la sala con la linterna, pero después de unos segundos, cerró la puerta y subió las escaleras. El silencio regresó, pero el corazón de Lucía seguía golpeando con fuerza. Subió corriendo y se encerró en el dormitorio, donde Ana y Mateo ya la esperaban despiertos. ¿Qué viste?, preguntó Mateo, con los ojos muy abiertos. Lucía sacó el cuaderno de entre sus ropas y lo colocó sobre la cama. Esto estaba en el sótano. No sé qué contiene, pero tal vez sea la clave para entender lo que pasa aquí. Ana tragó saliva. Si Ramiro descubre que lo tienes, no vivirás para contarlo. Lucía lo sabía. Pero también sabía que no podía detenerse. Cada página de ese cuaderno podía ser un testimonio perdido, una pista de lo que le sucedía a los niños desaparecidos. Y mientras las primeras luces del amanecer entraban por la ventana, Lucía se prometió que leería cada palabra, aunque le costara la vida. El amanecer bañaba de un gris pálido los muros del orfanato. Mientras los demás niños se preparaban para el desayuno, Lucía, Ana y Mateo se escondieron en un rincón del dormitorio con el cuaderno entre las manos. Lucía lo abrió lentamente. Las primeras páginas estaban manchadas de humedad, pero aún podían leerse frases escritas con letra temblorosa. Nos llevan abajo, siempre de noche. Dicen que es un juego, pero nunca volvemos iguales. Ana tapó su boca con la mano, horrorizada. Mateo, con el ceño fruncido, pasó la página. A los que lloran, los encierran más tiempo. Hay un cuarto sin ventanas, donde solo se escucha el grito de los que ya no salen. El silencio cayó sobre ellos, pesado como una losa. El cuaderno era un diario, escrito por niños que habían estado antes en el orfanato. Cada palabra era un eco de sufrimiento que atravesaba el tiempo. De pronto, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Era la directora, doña Estela, con su sonrisa fría. ¿Qué hacen aquí, tan callados?, preguntó, clavando los ojos en ellos. Lucía escondió el cuaderno bajo la manta en un movimiento rápido. Nada, señora, solo platicamos. Doña Estela los observó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un gesto de indiferencia, cerró la puerta y se alejó. Los tres soltaron el aire contenido. Nos vigila, dijo Ana en voz baja. Sabe que estamos sospechando. Lucía apretó el cuaderno contra su pecho. Tenemos que seguir leyendo. En las páginas siguientes, encontraron nombres, decenas de nombres escritos en fila, muchos tachados con tinta negra. Entre ellos, Ana reconoció a una amiga que había desaparecido el año anterior. Aquí está, susurró, con lágrimas en los ojos. Nadie me creyó cuando dije que se la habían llevado. Mateo cerró los puños. Entonces es cierto. Ellos los desaparecen, y todos afuera piensan que solo nos escapamos. El último fragmento escrito parecía más reciente. Si alguien encuentra esto, que sepa que no estamos locos. El sótano guarda todo. El monstruo no es una sombra, tiene nombre y camina entre nosotros. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Hablan de alguien, el monstruo? ¿Será Ramiro? Ana negó con la cabeza. No lo sé, pero si seguimos leyendo, nos descubrirán. En ese momento, un golpe seco resonó en el pasillo. Luego, una voz masculina gritó. Lucía, a la oficina ahora. Era don Ramiro. Los tres se miraron, aterrados. Lucía escondió el cuaderno bajo el colchón y se puso de pie con las piernas temblorosas. Cada paso hacia la puerta era como un descenso al abismo. Sabía que algo iba a pasar,
y que el verdadero peligro apenas comenzaba. Lucía caminó por el pasillo oscuro, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. Cada paso la acercaba más a la oficina de don Ramiro. Ana y Mateo la miraban desde la puerta del dormitorio, incapaces de moverse, sabiendo que cualquier gesto podía delatarlos. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Una luz amarillenta escapaba del interior. Don Ramiro la esperaba sentado tras un escritorio antiguo, con papeles amontonados y un crucifijo colgado en la pared. «Cierra la puerta», ordenó con voz grave. Lucía obedeció, tragando saliva. El hombre la observó en silencio por unos segundos eternos. «He notado que últimamente te juntas mucho con Ana y Mateo», dijo lentamente. «Eso no me gusta. Aquí cada quien debe aprender a obedecer». Lucía bajó la mirada, fingiendo humildad. «Solo jugamos, señor». Ramiro se levantó, caminando despacio hacia ella. Su sombra parecía más grande que su cuerpo, proyectándose en las paredes. «No mientas. Sé que encontraron algo». El aire se volvió denso. Lucía sintió que la garganta se le cerraba. ¿Cómo podía saberlo? ¿Habría visto el cuaderno? «Yo, no entiendo de qué habla», balbuceó. Ramiro sonrió, una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. «Mira, niña. Este lugar tiene reglas. Los que las rompen terminan, olvidados. Y tú no quieres ser olvidada, ¿verdad?». Lucía negó con la cabeza, aunque las lágrimas amenazaban con salir. De pronto, se escuchó un golpe en la ventana de la oficina. Ambos giraron la cabeza. Afuera, en el patio, se veía una silueta pequeña moviéndose entre las sombras. Ramiro frunció el ceño. «Quédate aquí». Salió apresuradamente, dejando la puerta entreabierta. Lucía respiró hondo y miró alrededor. Sobre el escritorio había una carpeta abierta. No pudo resistir, se acercó y leyó. Eran fichas con los nombres de los niños desaparecidos, cada una con notas escritas a mano. Trasladado exitoso. Encerrada sin rastro. Eliminado, problema resuelto. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Era la prueba de que Ramiro y doña Estela estaban detrás de todo. De repente, escuchó pasos de regreso. Cerró la carpeta de golpe y regresó a su lugar, fingiendo calma. Ramiro entró, molesto. «Solo era un gato», dijo con desprecio. «Pero te advierto algo, Lucía, la curiosidad mata». La tomó del hombro con fuerza y la miró fijamente. «Si sigues husmeando, terminarás igual que los demás». Lucía asintió en silencio, pero por dentro ardía de rabia y miedo. Sabía que debía contarle a Ana y Mateo lo que había visto. Cuando salió de la oficina, el pasillo le pareció más oscuro que nunca. Caminó rápido hacia el dormitorio, con el corazón latiendo al borde del colapso. Sabía que ya no había marcha atrás. Estaban metidos en un juego mortal, y el tiempo se les estaba acabando. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Las palabras de don Ramiro resonaban en su cabeza como un eco interminable: «La curiosidad mata». Sabía que si no hacía algo pronto, ella y sus amigos serían las próximas víctimas. Al amanecer, buscó a Ana y Mateo detrás del viejo comedor. Les contó en susurros lo que había leído en la carpeta. «Tienen listas, con nombres. Escriben si alguien fue trasladado o eliminado». Mateo palideció. «Eso significa que, todos esos niños». «Sí», interrumpió Lucía, temblando. «Y nosotros seremos los siguientes». Ana cerró los puños con fuerza. «Entonces tenemos que escapar. Esta misma noche». El plan era arriesgado, aprovechar la oscuridad para salir por la barda trasera, donde el muro estaba roto. Pero antes, Mateo insistió en algo. «Si nos vamos sin pruebas, nadie nos creerá. Tenemos que llevarnos la carpeta». Lucía dudó, pero sabía que tenía razón. Cuando cayó la noche, los tres se movieron sigilosamente por el pasillo. Los otros niños dormían, ignorando la pesadilla que los rodeaba. Llegaron hasta la oficina de Ramiro, y con manos temblorosas, Lucía abrió la puerta. El escritorio seguía igual, con la carpeta sobre la superficie. La tomó con cuidado, pero en ese momento escucharon pasos. Era doña Estela. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz cortante, encendiendo la lámpara de aceite. Los tres quedaron paralizados. El rostro de la mujer parecía el de una sombra demoníaca iluminada desde abajo. «¿Creen que pueden engañarnos?», continuó, avanzando hacia ellos. De pronto, Mateo se adelantó con valentía. «Ya sabemos todo».
Ustedes se llevan a los niños. El silencio que siguió fue helado. Estela sonrió con crueldad. Muy listos, demasiado listos. Cuando levantó la mano para agarrarlos, un ruido seco retumbó en el patio. Todos se giraron hacia la ventana. Había hombres desconocidos, vestidos de negro, con linternas. Ramiro entró corriendo, sudando, con una pistola en la mano. «Rápido, escóndelos», gritó. «Es una redada». Lucía, Ana y Mateo se miraron sorprendidos. ¿Una redada? ¿La policía? Pero la confusión creció cuando escucharon otra voz poderosa desde afuera. «Nadie se mueva. Esto es una orden federal». El corazón de Lucía explotó en esperanza y terror al mismo tiempo. ¿Sería su salvación, o solo un nuevo infierno? La puerta se abrió de golpe, y varias luces cegadoras iluminaron el cuarto. Estela soltó un alarido, mientras Ramiro levantaba el arma. Todo se volvió caos. Las linternas iluminaban cada rincón del orfanato. Hombres armados con chalecos que decían federales gritaban órdenes mientras apuntaban a don Ramiro y a doña Estela. «Tiren las armas». «De rodillas», rugió un agente. Ramiro, con el sudor cayendo por su frente, levantó lentamente la pistola. Pero su mirada era de pura rabia. «No saben con quién se meten», murmuró. Estela chillaba como una rata atrapada. «No es lo que parece. Todo esto es por el bien de los niños». Los agentes ignoraban sus palabras. Uno de ellos se acercó a Lucía, Ana y Mateo, que seguían temblando con la carpeta en las manos. «Tranquilos, pequeños, están a salvo». Lucía, incrédula, apretó el archivo contra su pecho. «¿De verdad, nos van a ayudar?» Pero antes de que el agente pudiera responder, un estruendo retumbó en el pasillo. Varios hombres encapuchados entraron rompiendo las ventanas, disparando al aire. No llevaban insignias. «Esto no acaba aquí», gritó uno de ellos. El caos estalló. Los federales respondieron con disparos. Ramiro aprovechó la confusión para correr hacia una salida secreta detrás de su oficina, y Estela intentó arrastrar a Ana de los cabellos para usarla de escudo. «Suéltenme», gritó Ana, pataleando. Lucía, sin pensar, embistió a la mujer con todas sus fuerzas. Ambas cayeron al suelo, y la carpeta se abrió, esparciendo decenas de papeles con nombres, edades y fechas. Los documentos volaron por el aire como hojas malditas. Mateo recogió uno, y con los ojos desorbitados leyó en voz alta. «Mi hermano. Aquí está el nombre de mi hermano». Lucía sintió un nudo en la garganta. No eran solo rumores. El orfanato había sido una cárcel de muerte durante años. De repente, un encapuchado apuntó hacia ellos. Lucía cerró los ojos esperando el final, pero un disparo vino primero desde el otro lado. El encapuchado cayó al suelo. Un federal había salvado sus vidas. El humo llenaba el lugar, los gritos se mezclaban con el eco de las balas. Entre la confusión, Ramiro desapareció en la oscuridad de su pasadizo secreto. Un agente se inclinó hacia los niños. «Tenemos que sacarlos ya. Esto es más grande de lo que imaginan». Lucía, jadeando, recogió los papeles manchados de polvo. Sabía que esa evidencia era lo único que podía acabar con todo. Cuando los federales los arrastraron hacia la salida, un pensamiento la estremeció. Si Ramiro escapó, esto aún no ha terminado. La madrugada envolvía el pueblo cuando los federales escoltaron a Lucía, Ana y Mateo hasta una camioneta blindada. Las sirenas aún se escuchaban a lo lejos, mientras el orfanato ardía en llamas, consumiendo con su fuego años de secretos. Los niños iban en silencio, abrazados, con los ojos aún enrojecidos por el humo y el miedo. Lucía sostenía contra su pecho la carpeta, aunque estaba rasgada y manchada. Era el testimonio vivo de todos los que nunca pudieron hablar. En la comandancia, los agentes comenzaron a revisar los documentos recuperados. Nombres, fotos, registros falsificados, todo apuntaba a una red de trata que se extendía más allá del orfanato. Había políticos, empresarios y hasta miembros de la policía implicados. Un oficial miró a los niños con seriedad. «Lo que ustedes encontraron es suficiente para abrir una investigación nacional. Gracias a su valor, las voces de muchos inocentes serán escuchadas». Mateo bajó la cabeza, apretando los puños. «¿Y qué hay de los que ya no están? ¿Quién pagará por ellos?» El silencio llenó la sala. Los federales sabían que la justicia no siempre alcanzaba a todos. Lucía, con la voz quebrada, respondió. «Si contamos nuestra historia, si la gente escucha, entonces no habrán muerto en vano».
Ana la tomó de la mano, y por primera vez en años, sonrió débilmente. Semanas después, los periódicos estallaron con titulares: Red criminal expuesta en orfanato clandestino. Los nombres de las víctimas se leían en voz alta en plazas públicas. Familias enteras lloraban, pero también agradecían que la verdad, por fin, hubiera salido. Lucía, Ana y Mateo fueron llevados a un centro de apoyo para menores. Ya no eran prisioneros, sino sobrevivientes. Aunque el dolor seguía dentro de ellos, algo había cambiado, ahora tenían esperanza. Una trabajadora social se inclinó hacia ellos una tarde y dijo: «Ustedes son muy valientes. Su historia puede salvar a muchos más». Lucía miró por la ventana, viendo el atardecer teñido de rojo. «Lo único que quiero es que nadie más sufra lo que nosotros vivimos». Pero en algún lugar lejano, en un cuarto oscuro, don Ramiro encendía un cigarro. Sus ojos brillaban con furia mientras observaba recortes de periódicos sobre su caída. «Esto aún no termina», murmuró con voz helada. El humo llenó la habitación, dejando claro que la sombra del horror todavía no había desaparecido del todo.